Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, la verdad es que hay pocas novedades como tales. Ya sabemos desde hace tiempo que está la cosa, no diría yo que tan parada, que es complicado contar a la gente de Basurto, ¿no? Que está esto parado. Pero sí es verdad que no hay, bueno, pues una gran agitación o no hay la posibilidad tampoco de conocer demasiados datos al respecto de muchas cosas. Con lo que nos dedicamos básicamente aquí, ya sabéis, un poco a repasar lo que sabemos, a intentar leer el PDF de sanidad de la mejor manera posible y me temo que hacer un poco lo que se está haciendo en todos lados, pero con un poquito de sentido, que es repasar los errores cometidos o los aciertos realizados en su momento para intentar que no se vuelvan a repetir, ¿no? Y yo creo que en eso es muy importante que el debate tenga un poquito más de altura. Yo creo que el debate tiene muy poca altura ahora mismo, el debate político, bueno, nunca lo ha tenido especialmente, bueno, últimamente en España, desde luego, pero bueno, además para esto en concreto me parece como muy burdo, ¿no? Porque los datos de ahora se leen normalmente mal o a base de titulares que no son muy claros y para el origen nos vamos siempre a lo mismo, ¿no? Nos vamos siempre a la misma historia que es esta, ya me voy a hacer pequeñito, esto de aquí. Tenemos la juez del caso 8M archiva la causa contra el delegado del gobierno en Madrid. Esto lleva de portada del país toda la mañana. Y bueno, es una noticia relevante. El 8M el 8M ni siquiera es el 8M como día, el 8M como manifestación, porque solamente nos referimos a la manifestación por el feminismo, nos está privando de alguna manera de un debate racional y equilibrado acerca de determinadas cuestiones, ¿no? Y es una pena, porque realmente se podría hacer, y vamos a intentar ahora ver otra cosa que es interesante de esos días. Todo gira en torno al 8M, entonces todo eso, un ataque al 8M o una defensa al 8M. Yo en ningún momento he visto una responsabilidad penal. Es decir, de entrada es algo obviamente que me excede. Es decir, yo no sé cuándo algo es delito, cuándo no es delito, o según qué ley, o según qué archivo, según tal. Si sé que esto ha preocupado a mucha gente, a mí la verdad es que no me ha preocupado demasiado en ningún momento, ¿no? Eh, si se cometió un delito haciendo el 8M, eso ya no lo sé. Ahora bien, que sea un delito o que no sea un delito, no quiere decir que sea un error o que no sea un error. Y yo aquí sí me la juego porque me la juego desde el principio. No parar la liga de fútbol cuando ya ves que en Italia, y sabiendo además, no ya que los viajes en abstracto, tal, no, sabiendo que equipos españoles han jugado con equipos italianos en el norte de Italia, que esos equipos españoles luego han jugado con otros equipos españoles, que las aficiones se mueven de miles en miles. En esa situación, no parar la liga es un error. En esa situación no parar el baloncesto es un error. En esa situación no parar cualquier tipo de acto social cuando ya entiendes que la posibilidad de que el virus esté en la sociedad es muy amplio es un error. Y convocar una manifestación de 100.000 personas pues también es un error. Es un delito autorizarla. Claro, ya entramos en el punto de esta gente en realidad sí lo sabía, nos engañaron, tal. Ya estamos todo el rato con la sospecha detrás, ¿no? Yo sigo pensando que aquí no hay una gran maniobra de engaños, ni una gran maniobra política, ni nada al respecto. Hay una mala decisión científica, y como en general la verdad es que en España poca gente sabe bien de ciencia o está acostumbrado a tratar con científicos de tú a tú, por decirlo de alguna manera, es de entender lo que te dicen y entender cuándo tienen razón y cuándo no. Es como una especie como de oráculo. Toda la ciencia se ve casi como la religión. Es un oráculo. Mucha gente no le hace ni caso y otra gente es a pies juntillas, ¿no? Con lo que le digan eh, va a misa. Nunca mejor dicho. Y bueno, sabemos que la ciencia como disciplina es mucho más rica que eso. Es decir, la ciencia no es una verdad universal única que la tiene un señor llamado científico. La ciencia son muchas veces interpretaciones distintas sobre mismos hechos, son hipótesis, son ensayos, son errores, es la construcción de un método, el propio método científico parte de la construcción de hipótesis y su refutación. Entonces, bueno, es una cosa más compleja, ¿no? Eh, y nos quedamos solamente en si el 8M sí o el 8M no. Y ayer estábamos viendo una cosa que me parecía interesante, que era intentar partir de no ya de la mala fe política, no ya de la mala fe personal o de la buena fe política y la buena fe personal en torno a una camiseta, sino del error científico. Es decir, que por lo que sea, desde el Centro de Alertas Epidemiológicas, en este caso Fernando Simón, que inevitablemente vamos a hablar de Fernando Simón, puesto que es el que ha estado dando la cara durante todo este tiempo, ¿no? Ojalá habláramos de otra gente que no ha dado la cara, ¿no? Sino que ha estado más bien calladita durante todo este tiempo. Él ha dado la cara y él ha estado continuamente defendiendo una posición. Esa posición partía de esto es igual que el ébola, ¿no? Lo decía el otro día, veíamos ayer el vídeo y
y bueno, partía, me pareció un enfoque interesante, por lo menos, ¿no? Y a mí sí me daba la sensación desde el principio de que se encontraba aquello que se quería buscar. Que se partía de una base que siempre, de una hipótesis que siempre se confirmaba a sí misma porque no se investigaba otras. Entonces, veíamos un artículo, si os acordáis, también que decía, bueno, citaba unas declaraciones sobre los distintos escenarios de Fernando Simón muy al principio, cuando esto ya en Italia era más o menos serio, pero aquí en España no tanto. Y yo no encontraba eso, ¿no? Entonces me lo ha mandado Rubén, me lo ha mandado, que es muy activo, ya sabéis, por Twitter, me ha mandado un mensaje directo pues con la grabación de ese día, ¿no? De Fernando Simón. Con lo que, si os parece, la vamos a ver y vamos a ver si efectivamente dice lo que ayer decíamos, o decía este periodista, este colaborador en Vox Populi, que realmente decía, que en Voz Populi. Pero vamos a ver a Fernando Simón. 27-28 de febrero, creo que es esto. Voy a ser muy breve para no generar confusión con el escenario actual, pero sí que los voy a mencionar. Actualmente estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que a priori, y a la espera de todas las informaciones que tengamos, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Tenemos entradas, obviamente, tenemos ahora mismo 14 casos, pero eso no es una entrada masiva de casos importados que pudiera implicar una transmisión amplia en nuestro país. Esa situación no se ha dado. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2. Y luego, si esas entradas masivas, pero identificadas, y esas transmisiones a grupos concretos, identificados y controlables, supera esa capacidad de control y empieza a afectar a la población y tenemos cadenas claras de transmisión sin identificar y que generan múltiples casos en la población, sería el escenario 3. Luego tenemos algunos países y algunos grupos trabajan con escenarios 4 y 5. No tienen interés práctico porque las medidas de actuación que se implementan en el escenario 3 son prácticamente las mismas que en el escenario 4 o 5 que plantean algunos otros. Son ya, ¿cómo podríamos expresarlo coloquialmente?, de perdidos al río. Pero ni estamos en el 2 ni en el 3. Nuestro escenario actual, a la espera, y ya les digo que esto puede evolucionar muy rápidamente de un día a otro, ahora mismo no tenemos evidencias de que haya habido... Bueno, voy a pararlo aquí, voy a quitar el Fernando Simón porque no tengo manera de pararlo, de darle la pausa, como habéis visto. Bueno, ¿con qué nos quedamos de esta declaración de Fernando Simón? Primero, que ese de perdidos al río, que ayer salía en el artículo que yo mencionaba, pues bueno, está un poco sacado de contexto, ¿no? Primero, porque efectivamente habla de escenario 4 y 5, que no sabemos tampoco si se ha aplicado o no, a qué se refiere. Otros países están manejando un escenario 4 o 5 a finales de febrero, muy diferente al escenario 3 nuestro, pues no lo sé, ahí ya sí que me pierdo por completo, pero obviamente no se refería a partir del 2, a partir de la mitigación y la contención ya es de perdidos al río. Bueno, a ver, eso hay que reconocer que no es así, no está. Pero sí me gusta mucho lo del principio porque viene a confirmar, ¿no? El a priori no hay comunicación, o sea, no hay transmisión. A priori, no, los casos que nos vienen de fuera no son a priori. Entonces, claro, ¿tú qué estás buscando? Lo que tú entiendes que puedes buscar y lo que tienes medios para buscar, ¿no? Entonces tú dices, aquí hay un foco que es China. Entonces, ¿qué estoy buscando? Gente que me viene de China y me transmite el virus. Entonces, ¿a quién le puedo hacer las pruebas? Pues a los que vienen de China. Ah, pero es que tienes otro foco que es Italia, ya, pero a finales de febrero todavía no del todo, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, Ortega Smith mismo, el de Vox, ¿no? El que pilló, parece ser que pilló el coronavirus en el norte de Italia, a principios de marzo estaba en positivo, justo después de lo de Vistalegre. No estaba dentro del grupo de gente que tenía que tomar medidas. ¿Por qué? Porque tú has partido de la base de que a priori solamente puede haber casos que vengan de China. Entonces, no puede haber transmisión interna, no, claro, no puede haberla, no puede transmisión comunitaria, porque no la vas a detectar jamás si no estás haciendo... Para cuando dice esto, Fernando Simón ya había un muerto, como mínimo, que sepamos, ¿no? Pero el primer muerto es de mediados de febrero en Valencia. Lleva ya 2 semanas muerto, de hecho. Entonces sí que la había, y no había estado en China, ni había estado en el norte de Italia, ni había estado en ningún lado. Ya había, llevábamos un mes, pero no estábamos buscando, porque a priori habíamos decidido las cosas. No es, y luego ya veremos los datos. No, los datos te darán la razón si tú quieres que te den la razón. Si tú solamente haces pruebas a aquellos que han estado en China, te dará que solamente dan positivo a aquellos que han estado en China, y no muchos. Si haces prueba a todo el mundo, a más gente con síntomas,
pues te dará los datos que hay más gente con síntomas, incluso muerta. Pero no hubo ese interés. No lo sé por qué, no por mala fe política. Entonces, al final se acaba convirtiendo todo en un... Hay que defender a Fernando Simón porque el 8M y porque la izquierda y no sé qué, una cosa como que no tiene ningún sentido. Hubo un error de base, que no sé ni si lo cometió Fernando Simón, no lo sé. Sé que lo explicaba él, pero no sé quién lo comete. Y luego se atacas a Fernando Simón. O sea, si pones en duda ese criterio y la evolución de esos criterios, pones en duda, por supuesto, a Fernando Simón, pones en duda al gobierno del PSOE y Podemos, pones en duda el 8M, y de repente te conviertes en una persona horrible y espantosa simplemente por decir, bueno, parece que el 27-28 de febrero, no me acuerdo ahora exactamente del día, este hombre estaba muy alegre comentando, no, he perdido al río, como diciendo, bueno, a ver, es que esto no se lo imagina nadie, ¿no? Es como, bueno, coloquialmente, ¿no? Y haciendo bromitas y tal. Ese era el tono inicial que era un poco, bueno, partiendo de su hipótesis era razonable, claro, porque los datos le daban la razón todo el rato a todo lo que él pensaba a priori. Pero la realidad era otra, ¿no? Y un poco lo que estábamos es con eso. Entonces vamos a intentar que no nos vuelva a pasar. Yo creo que ya no puede volver a pasar. Él no ha reconocido nunca un error. Ni él ni el Ministerio de Sanidad. Y la gente está haciendo camisetas. A mí me parece muy bien que la gente se haga camisetas con lo que le dé la gana. Sinceramente. Lo suficiente hemos pasado como para estar en estas. Pero vamos, simplemente, ya que es la misma gente la que lleva la epidemia, bueno, intentemos que no se repitan los mismos errores. Y yo creo que no se van a repetir, ¿no? Que aunque él jamás vaya a salir a decir, bueno, me equivoqué. Hizo una estimación, pues eso, muy basada en el ébola, muy basada en lo que había sido la gripe A en su momento, muy basada en otro tipo de síndromes de este tipo que venían, pues, eso, la gripe aviar, el SARS, el MERS, el no sé cuándo, que venían de Asia y que en el camino se quedaban y que efectivamente daban 1, 2, 3 casos, o muy poquitos, ¿no? Y bueno, me equivoqué. No pasa nada, ¿no? Por decirlo. Pero el momento en el que él no lo dice y no lo dice el ministerio, pues ya nos obliga a los demás como un poco como a... Está en una situación incómoda, es incómodo esto, de tener que recordarle a alguien que se ha equivocado, ¿no? Es un poco, insisto, incómodo. Sobre todo cuando, como hemos visto antes, esto se convierte en una política ya casi, una noticia casi judicial, ¿no? Del juez dice, el juez no dice, el juez no dice nada. El juez no es competencia del juez, si nadie entiende, todos entendemos que no hay, yo creo, que no hay una intención de matar a gente, no sé, son cosas que a mí se me escapan. Vaya. Vamos con la actualización de hoy del PDF, hablando de problemas de información. Alguien me comentaba, ayer creo que fue, sobre la cifra de casos totales, entre los aumentos de cifras de casos totales de un día a otro. Y bueno, el problema es que no nos sirven de mucho, porque los casos totales los actualizan un poco como les da la gana. Y de hecho aquí lo que pone es casos totales confirmados por PCR hasta el 10 de mayo y por PCR y IgM, solo si son sintomatología compatibles, con una nueva estrategia de vigilancia desde el 11 de mayo, ¿vale? Que es el criterio nuevo de la OMS que cogió España ese día. Pero como son series tan antiguas, a veces se actualizan y a veces estos números te salen hasta negativos. Con lo que, bueno, son como 500 más que ayer. Alguien podrá coger ahí y dirá, no, 500 nuevos casos. No, 500 nuevos casos no. ¿Por qué no? Porque no sabemos si son nuevos o no. Y alguien dirá, 155 nuevos casos. Pues tampoco. Porque no sabemos, porque esto es burocracia. Estos son casos diagnosticados el día previo y que además se ha comunicado al ministerio el día previo. Entonces, eso depende de la velocidad a la que vayas. Hemos visto varias veces varios ejemplos de este tipo, ¿no? Y con lo demás estamos en lo mismo, ¿no? Toda esta página es burocracia. Es quién ha sido capaz en los últimos 14 días, quién ha sido capaz en los últimos 7. Entonces, de lo que menos me sirve es esta, precisamente. Porque es 24 horas, es muy, muy poquito tiempo, ¿no? Ya con 14 y con 7 ya son cifras que ya deberían estar consolidadas, ¿no? Incluso a este nivel, con muy poquitos casos, deberían estar consolidadas. La de menos de las dos, la de 7. Entonces, por eso decimos siempre, bueno, la de 7 días, los últimos 7 días tiene que estar un poquito más baja que la mitad de los últimos 14, porque la última semana debería dar datos más bajos que la anterior. Simplemente porque no están consolidados, no solamente porque nos venga bien, ¿no? Sino porque no están consolidados. Entonces, ¿eso está pasando ahora mismo en España? Está pasando en España. Es una excelente noticia. En Madrid, además, es una cuestión, creo que lo comentaba ayer también, curiosísima, ¿no? Porque había pegado una subida aquí del 1 al 5 de junio, había pegado aquí 5 días con unos datos superiores a los de la semana anterior, claramente, y de repente, a partir del 6 de junio, ha pegado un bajón tremendo, lo cual, bueno, pues es una buena noticia porque la cosa se estaba poniendo, con los cambios de fases y tal y cual, se estaba poniendo un poquito complicada.
El único sitio donde sabemos que está habiendo un brote y que eso es un brote serio es en el País Vasco, ¿no? Donde tenemos Basurto, donde tenemos Vitoria, donde tenemos Hospital de Cruces, ¿no? Por lo menos que sepamos. Y unas declaraciones, además, de la consejera de Sanidad, en plan, cruzo los dedos, toco madera, ¿no? Bueno, porque en realidad es verdad que tampoco lo puedes saber al 100% quién se te escapa. Quién se te escapa nunca lo sabes. Lo sabes a posteriori. Ahí sí que es a posteriori. Quién se te escapa. Ahora, en las ganas de encontrar a quién se te escapa, ya son otras. Entonces yo entiendo que en el País Vasco estarán poniendo muchas ganas de que no se les escape nadie. Me quedo con esta cifra también, por cierto, porque la voy a rescatar luego para una Costa de Madrid. 10,10 casos por cada 100.000 personas, por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esa es la cifra de España, ¿vale? La incidencia acumulada de España. 10,10. Luego lo retomaremos. Los casos con síntomas también decíamos que era interesante y bueno, lo sigo manteniendo, pues todo lo dije el primer día. Se mueve en torno a 200, 300, está bien, no pega ningún repunte, no hay nuevos contagios muy recientes, pero también tiene una base, primero, subjetiva de tú mismo ser capaz de fechar tus propios síntomas y luego, aparte, también administrativa de ser capaz luego la comunidad autónoma de pasar el informe, ¿no? Ahora se está viendo, por ejemplo, en Madrid se ve mucho que hay subidas en Alcalá y en Torrejón, Alcalá de Henares y Torrejón. Eso es muy probable, no ya que haya un brote en Alcalá o en Torrejón, sino que este famoso experimento que se hizo de test rápidos gratuitos en Torrejón, pues hay mucha gente que probablemente diera con la IgM positiva, se fuera a hacer un PCR para comprobar si era positivo o no, y muchos de ellos pues habrán sido positivos, ¿no? Ahora bien, el Hospital de Torrejón y el Hospital de Alcalá, para quien no conozca en Madrid, están muy, muy, muy cerca. Entonces, son poblaciones que se mueven mucho. Entonces, es posible a lo mejor que una serie de test se hayan hecho en el Hospital de Torrejón y de repente salen todos juntos o lo pasan todo junto a la Administración, a la Consejería de Sanidad de Madrid, y luego otros se lo han hecho en Alcalá, por ejemplo, ¿no? Y pasan los datos todos juntos. Entonces, por ejemplo, hay como 15 y 16 nuevos casos en Alcalá. Una hipótesis que haya pasado algo, que haya un brote. Otra hipótesis que parece que tiene más sentido es que probablemente tenga que ver con estos IgMs positivos que dieron en su momento en Torrejón y que resulta que esa gente resida en Alcalá o que se haya ido a hacer el examen, el test a Alcalá o que el laboratorio de Alcalá sea el que está procesando, ¿no? Con lo que, bueno, hay una parte burocrática, ¿no? Como en todo. Ya qué días sean los síntomas, pues vete a saber, ¿no? Si acumulo transmisiones de datos, pues imagínate ya los datos antiguos cómo se quedan. Esto sigue como siempre, que no hay tal. Y esto, pues lo mismo no sabemos. Porque no sabemos si se está, por ejemplo, en Madrid, que dice ahora, dice solo 5, ¿no? Hace nada eran 25, ahora son 5. Pero la semana anterior también eran 5. Entonces, está muriendo más gente en Asturias, lo que decimos siempre en Asturias, que se ve que burocráticamente funciona mucho mejor, pues dan los muertos, probablemente los muertos que son, 1 al día. 7 en 7 días. Porque Asturias además siempre ha funcionado muy bien en ese sentido. Pero claro, como es la única que puede dar los datos al día, pues se ve que se queda eso ¿en qué? En la de más de todo, donde más gente muere de España es en Asturias. No es probable. No es probable. Vamos a dejarlo ahí. Y entre Cataluña y Madrid han muerto 5 personas, ¿no? En Asturias 7, y entre Cataluña y Madrid la última semana 5. Bueno, pues eso es que no han llegado los datos todavía, las famosas fichas que tienen que rellenar, que van desde la fecha de contagio hasta la fecha de defunción y con todo bien cuadradito para acá, pues no ha llegado a tiempo. Entonces, pues va a saltos. Vemos que los asintomáticos y los sintomáticos pues se reparten de una manera más o menos proporcional. Justo en el último día o en los últimos días se ve que un poquito más los sintomáticos que los asintomáticos, pero bueno, eso en cuanto te sale un brote con síntomas ya te ha fastidiado por completo, porque es una cifra muy pequeñita. Y luego tenemos nuestro cuadro que nos gustaba mucho, comunidad a comunidad, ¿no? Que os invito a que veáis cada uno en su casa tranquilamente, porque yo uno por uno ponerme a analizar todo esto me tendrían que pagar mucho dinero. Pero vamos, de momento lo que vemos es que ya sabíamos, que excepto en el País Vasco, en los demás sitios está todo bastante controlado. Y en el País Vasco queremos pensar que también. Y ya la última cosa que voy a comentar hoy, puesto que hablo mucho de, bueno, 2 cosas voy a hacer, uno local y otra internacional. Vamos a repasar lo de la Comunidad de Madrid. Como siempre pongo lo de las cifras según la página de la Comunidad de Madrid. Pues mira, he encontrado esta página web, Vida de Madrid. Vamos a darle un poquito de publicidad porque tiene esta cosa súper chula. Son los últimos datos, es la misma fuente, ¿vale? Pero ellos los ordenan. Yo a veces en Twitter, pero a veces no tengo tiempo. Entonces aquí tenéis actualizado todo lo que queráis, ¿vale? Los totales de positivos son relevantes si uno quiere saber, bueno, hasta qué punto ha afectado a cada localidad o a cada municipio en total.
Y luego también vas a tener, que es lo más interesante, pues la incidencia acumulada en las últimas 24 horas, perdón, en los últimos 14 días. Y aquí está. Sí, tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en municipios. Vale, pues si os fijáis, por ejemplo, bueno, son la mayoría son sitios relativamente pequeños, ¿no? Pero sitios como Torrelodones o Tres Cantos o pues, el Escorial, Alcobendas, Getafe, que ya sí tienen una población importante. Y si os fijáis, la media de España, os acordáis que estaba en 10, la media nacional, ¿no? Aquí estamos con 80 y pico, 70 y pico, 60 y pico, 50 y pico, 30 y pico. Y fijaos la cantidad de sitios que tienen una incidencia acumulada en las últimas 2 semanas, 2, 3, 5, 6, 7, 8 veces mayor que la media nacional. Y yo insisto, porque bueno, porque tengo que hacerlo, que la semana que viene van a empezar los exámenes de escuelas oficiales de idiomas en Madrid. Solo se van a hacer en Madrid y en el País Vasco, con la diferencia de que Madrid tiene aproximadamente, o determinados sitios de Madrid, a lo mejor puede tener una incidencia 20 veces superior a determinados sitios del País Vasco, que el País Vasco también, con la que están teniendo ahora, igual convenía pararlo, pero bueno, ellos siguen para adelante, pues parece que todos los gobiernos autonómicos, todos los gobiernos en general son un poquito lo mismo. Demostrar el poder y ejercerlo. Y no dar un paso atrás jamás, porque eso es debilidad. Entonces eso ya está en la cultura. Y bueno, pues aquí tenéis esos positivos de últimas 24 horas, tal. Tenéis un montón de información muy, muy chula. Y nada, lo que os decía, que tenemos los exámenes de escuelas oficiales de idiomas. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a juntar, pues eso, durante 14 días también, 14, 15 días, pues como unos 20.000 alumnos, más los profesores, en sitios cerrados, exámenes de 4 o 5 horas, para ver quién se saca el B1 de español, o el B1 de italiano, el B1 de o C1 de inglés, o todo lo que sea, ¿no? Y bueno, me parece que sí estamos hablando de estas cifras. Viene por distritos aquí también, por cierto. En esta página, en viademadrid.com. Pues me parece que quizá no es el momento. Pero en fin, ya yo soy profesor de escuela oficial de idiomas y claro, me juego la vida en ello. Pero digo lo de siempre, si cuando estaban diciendo que tenían que volver los dependientes de las tiendas, yo decía, oye, cuidado, pues ahora tengo todo el derecho del mundo a decir, oye, cuidado cuando me toca volver a mí. Y ya como última cosa, pues vamos a ver cómo está el mundo, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Regular. Si es que siempre está regular. Desde que tengo uso de razón, siempre está regular. Pero en esto en concreto, nos vamos a ir a la página de Brasil, a ver si nos carga. Y si no nos carga, pues nos iremos a Eurometers. A ver, vamos a probar. Refrescar siempre sale bien. Pues ayer otra vez 1.239 casos, 30.412 casos, perdón, 1.239 muertos, 30.412 nuevos casos. Es una barbaridad. Y además no parece llegar al pico en ningún momento, ¿no? Y ni en casos detectados ni en muertos. Y bueno, pues un poco terrible, la verdad. México ondula un poquito entre 500 y pico, 700 y pico. Algún día puede haber una acumulación y te llegan a 1.000, tal, pero bueno. Reino Unido, ahí sigue, entre semanas sabemos que 100 y pico, 200, incluso 300, cuando hay acumulaciones, de ahí no baja. Y veíamos eso, lo del sudeste asiático, ¿no? India, Pakistán, también entre los casos con más fallecidos, ¿no? Si nos vamos a las cifras de ayer, que podemos ver también las de Sudamérica, por ejemplo, pues Perú 206, Chile 173, son cifras de fallecidos importantes, porque sobre todo tenemos cifras de casos nuevos detectados altísimas. Es verdad que Perú y Chile hacen muchísimos tests, eso también es bueno, pero son cifras muy, muy altas, muy, muy altas. Y claro, eso obviamente al final pues conlleva una serie de fallecidos que es inevitable, ¿no? Y así está un poco la situación ahora mismo, que tenemos distintos focos geográficos, lo cual ahí ya sí que se me escapa por completo, ahí sí que necesitamos científicos de verdad, expertos de verdad, no como yo, que nos expliquen, porque hasta ahora todo parecía como de zonas, ¿no? Que era China, luego era el sur de Europa, luego ya era toda Europa, y luego era el Atlántico hacia Estados Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, y luego se iba hacia abajo, México, Brasil, y decíamos, bueno, pues parece que hay algún tipo de patrón geográfico que sigue el virus, tenga que ver probablemente con la climatología o con lo que sea, ¿no? Pero parece que hay un patrón. Ahora tenemos muchísimos casos en Sudamérica, como podéis ver, muchísimos. Seguimos teniendo muchísimos casos en Norteamérica, porque tenemos, fijaos las cifras de ayer de Estados Unidos y de México, aunque las de Estados Unidos sean muchísimo mejores que las de antes, pero resulta que es que en Asia tenemos otro foco, que es, fijaos ayer, casi 400 muertos en India, más de 100 en Pakistán,
y en Bangladesh 37, y en el número de casos, aún sin hacer pruebas prácticamente, pues bueno, pues muchos, ¿no? Oye, son países con una gran población, ¿no? Pero también son países con unas grandes carencias a la hora de poder organizarse, ¿no? Y de poder dar unas cifras fiables, con lo que a lo mejor esto hay que multiplicarlo por 4, por 5, por vete a saber por cuánto, ¿no? Con lo que, bueno, pues hay 3 focos, ¿no? Claramente en el mundo ahora mismo, eso convendría estudiarlo. ¿Dónde no hay nunca? En África, afortunadamente, pero también nos hace pensar. Es raro, ¿no? Ya está todo el mundo, ¿no? Todo el planeta con esto y justo en África no pasa nada. Bueno, pues probablemente el problema de África es que no pueden detectar, ¿no? No tienen suficientes medios y no tienen capacidad de detección y tienen además, pues no sé cuántas mil pandemias más o epidemias más, y no sé cuántos virus y no sé cuántas dificultades, ¿no? De manera que, bueno, vemos que los casos son prácticamente, se cuentan poquísimos, los muertos prácticamente no existen. Y si nos vamos, que es lo que estoy buscando, a las... Siempre me parecía que, por ejemplo, Mayotte, pues me parecía un sitio relevante porque Mayotte es un islote, pero que pertenece a Francia. Entonces entiendes que la tecnología sí puede tener que ver con lo que puede tener Francia. Entonces, por ejemplo, en Mayotte han detectado 8.223 casos por millón de habitantes. Sabes que tienen 272.000, que ellos no tienen ni un millón de habitantes. Pero la proporción sería esa, hay 103 muertos, ¿no? Si nos vamos a compararlo con el resto del continente, pues es el que más. ¿Por qué? Porque esto es tecnología francesa. Y ya lo siento, quien piense que esto es eurocentrismo, pues enhorabuena. Pero vamos, es simplemente constatar la carencia de equipamiento, la carencia de test, la carencia de lo que es un sistema sanitario que funciona al 100%. Porque el de Francia funciona al 100%, ya hemos visto que no. Pero es que, claro, el de otros países, pues que no dan abasto, no es posible, porque son países que están en una situación económica precaria, ¿no? Con lo cual, obviamente, pueden gastar el dinero que pueden gastar en esto. Con lo que no nos extraña que Mayotte sea el sitio donde más se han detectado casos y donde más muertes se han detectado. Entonces, probablemente, incluso si nos ponemos muy especialitos, podemos pensar que esta proporción de Mayotte, que es un islote que está entre Madagascar y Mozambique, que es un islote, además, que es la posibilidad de que ahí haya llegado el virus en plan bien, es incluso más pequeña. Pues esta proporción de 103 muertos por millón de habitantes, pues quizás sea una proporción que en el resto del continente nos deberíamos encontrar. Y lo que nos encontramos, pues fijaos, excepto países también medio testimoniales que no llegan al millón de habitantes, el primero es Sudáfrica con 22, ¿no? Por millón de habitantes y el resto 9, 8, 7. Los grandes países, los más poblados, no tienen, como si no hubiera llegado el virus. O sea, el virus ha llegado a Mayotte y ha matado a un montón de gente, pero no ha llegado al resto de África. Insisto, Mayotte, que está al lado de Madagascar, está ahí abajo, hacia el este. Bueno, pues simplemente para que sepáis un poquito cómo está la cosa. Y nada, pues me despido un día más, insistiendo en eso, en pues, que quizá deberíamos huir ya un poco de este punto de confrontación constante e ir más a los hechos. Es decir, o sea, quiero meter en la cárcel a Fernando Simón o quiero poner una camiseta con Fernando Simón. O quiero meter en la cárcel al delegado del gobierno o quiero, no sé, el 8M sí o el 8M no. O tienes como, es que no me puede aburrir ya esto más, ¿no? Vamos a los datos, ¿no? Y los datos de ahora son los que son y los datos de entonces eran los que eran. Y es bueno que no se cometan los mismos errores, ¿no? Y que se sepa dónde se falló porque no hay autocrítica en ningún lado. Con lo que, bueno, pues aquí por lo menos yo creo que os enteráis, ¿no? Luego yo espero que os enteréis. Luego habrá quien se enfade mucho y dice, ¿qué caña le mete a Fernando Simón? ¿Qué tío, qué facha? Pues bueno, pues que si queréis otro día hablamos de Rosa Díez, pero es que Rosa Díez en esto tampoco ha metido mucho. Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, también le metemos leches a la Comunidad de Madrid y a quien haga falta. Peticiones del oyente en Patreon. Bueno, un saludo y nada, feliz fin de semana. No sé si mañana podré colgar vídeo. Y si no, si puedo, pues bien. Y si no, es que es el cumple de mi hijo y entonces tengo permiso para no hacerlo. Retomaríamos el domingo o el lunes con un poquito más de información para huir de titulares poco vulgares, ¿no? Poco trabajados, por lo menos, ¿no? Saludo. Hasta luego.